Nuestro tema de esta semana es tablas de frecuencia con intervalos. En esta clase ustedes van a aprender a resumir sus datos, porque ya ven que cuando nosotros, bueno, a ustedes ya no les tocó hacer encuestas ni nada, precisamente por la pandemia, pero cuando nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, si hicieran una encuesta, lo que obtienen son datos puntuales, digamos así, persona por persona. Si hiciéramos una encuesta, por ejemplo, de edades en Francisco Villa, y les digo, encueste, no sé, 70 personas, van a tener 70 edades. Entonces, aquí el objetivo es construir tablas que nos resuman esa información. Para eso vamos a utilizar a la agrupación de nuestros datos por medio de intervalos. En las tablas de frecuencia, todo esto que está aquí es lo que van a llevar sus columnas. Van a utilizar 2, 4, 6, 8 columnas. Entonces, para que lo puedan trabajar bien y no tengan todos sus datos amontonados, siempre les recomiendo que mejor utilicen sus hojas de forma horizontal para que su tabla quede bien distribuida y no tengan amontonamiento. ¿Sí? Entonces, para empezar con las tablas de frecuencia con intervalos, nosotros lo primero que hacemos es la construcción de los intervalos. Un intervalo nos va a ayudar a agrupar nuestros datos. En los intervalos en algunos textos le llaman intervalo, en otros le llaman clases. Puede recibir diferentes nombres de acuerdo al libro, a la bibliografía que nosotros utilicemos. Sí, igual la notación puede ser diferente. En algunas ocasiones utilizamos, por ejemplo, para decir que voy a utilizar datos del 5 al 10, pueden ponerlo así. Ya nos está indicando un intervalo. Este intervalo agrupa datos del 5 al 10, incluyendo el 5 e incluyendo el 10. En algunos textos se utilizan corchetes o se utilizan paréntesis, ¿sí? Del 5, y en lugar de guión utilizamos el 10. Igual, nos indica que estamos incluyendo los datos del 5 al 10. Cuando utilizamos corchetes o paréntesis, hablamos de diferentes tipos de intervalos. Pueden ser intervalos abiertos y cerrados. Regularmente, cuando es así, los corchetes me indican intervalos cerrados. El intervalo cerrado indica que vamos a incluir los números que colocamos acá. Cuando utilizamos paréntesis, nosotros utilizamos intervalos abiertos, le llamamos. Y en este caso nuestros datos van a ser los datos mayores que 5 y los datos menores que 10. No se incluyen los extremos. Sí, en este caso tienen intervalos abiertos y en este caso de los corchetes son intervalos cerrados. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden estar combinados, pueden ser intervalos mixtos, que de un lado esté cerrado y de otro abierto, ¿sí? Pero siempre nos indica si hay un corchete se incluye el número que está escrito ahí, y si hay un paréntesis no se incluyen los valores muy cercanos como 9.9, pero el 10 ya no. En nuestro caso, para que no se confundan ahí con intervalos cerrados y abiertos, vamos a utilizar la primera notación, vamos a poner los números extremos y en medio un guión para indicar que nuestros datos van, por ejemplo, del 5 al 10. Para saber, como te decía yo hace rato, vamos a tener tal vez 50 datos, 60 datos, para saber cuántos intervalos yo voy a construir. Existe una fórmula que nosotros vamos a utilizar, que nos dice que el número de intervalos lo vamos a representar con la letra K y es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, en donde n es el número total de datos. Si el problema no dice cuántos.
en otras ocasiones el problema ya nos va a decir, ah, vas a utilizar 4 intervalos, 5, ya no vamos a calcular el valor de K, porque así vienen sus ejercicios, algunos tienen y otros no. Vamos a ir trabajando cada una de las columnas que yo te expliqué aquí arriba por medio de un ejemplo. Está sencillo, sí es un poquito laborioso, pero sí está sencillito. Si por ejemplo aquí tenemos, es un problema de una empresa en donde juntó los años de antigüedad de sus trabajadores y aquí parece que son 48 datos. Así es como vamos a tener el conjunto de datos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular cuántos intervalos son convenientes realizar. Para eso utilizamos nuestra fórmula. El único dato que tenemos es de que contamos con 48 datos. Entonces aplicamos nuestra fórmula. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 48 y nos da 6.57. El número de intervalos siempre debe de ser un número entero. Entonces, como es 6.58, lo redondeo a 7. Y aún así, si fuera, por ejemplo, 6.3, aunque no se aplique la ley del redondeo, siempre hay que subirlo a un número entero, porque si no pueden quedarse datos fuera de los intervalos, siempre se sube al número mayor. Entonces, ya que tenemos nuestro número de intervalos que vamos a utilizar, ahora vamos a calcular el tamaño de los intervalos. Significa qué tan ancho, qué tan amplio va a estar cada intervalo. Todos los intervalos tienen que estar del mismo ancho, de la misma anchura, ¿sí? Entonces, para saber cuál va a ser el tamaño de nuestros intervalos, vamos a utilizar la fórmula C igual a rango sobre K, en donde C es el tamaño del intervalo, R es el rango, nosotros ya sabemos calcular los rangos, es el dato más grande menos el dato más pequeñito, y K es el número de intervalos que nosotros calculamos en la parte de arriba o el problema ya no los daba, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo, igual aquí en algunos casos el problema ya nos puede decir cuánto vale C, o es decir, qué tan ancho va a estar el intervalo, y si no, pues lo calculamos con la fórmula. Para nuestro ejemplo, extraemos nuestros datos, localizamos el dato más grande, el dato más pequeñito, y colocamos el valor de K, que en este caso era 7. Utilizamos nuestra fórmula, C es igual al rango sobre K, sería 29 menos 10, 19, entre 7, 2.7. Igual aquí, siempre vamos a redondear, bueno, no a redondear, siempre vamos a utilizar nuestro valor de C de acuerdo a la naturaleza de nuestros datos. Si mis datos son números enteros, aquí en el ejemplo son números enteros, entonces C voy a utilizar un número entero. Si es 2.7, lo voy a subir al 3. Si nosotros no lo subimos al número que sigue, igual corremos el riesgo de que existan datos que no queden dentro de los intervalos y que queden fuera. Sí, entonces, aunque sea aquí 2.1, lo tengo que subir hasta el 3 o al menos utilizar 2.5, pero a veces es más fácil utilizar números enteros. Bueno, ¿cómo vamos a construir nuestros intervalos? Ajá. ¿Sí? Se tiene que subir el número si está 2.1 o le bajamos a 2. No, siempre hay que subirlo. Mira, si mis números son enteros, si el conjunto de datos que vamos a analizar son enteros, el valor de C yo les recomiendo que sea entero para que sea más fácil los cálculos. Si en tu intervalo, tu pregunta es, por ejemplo, si me quedara 2.1, si ese fuera C, no lo vamos a utilizar así, lo vamos a subir de todas maneras al 3.
Primero, para que nuestros cálculos sean más fáciles, y en segunda, porque si no, si yo utilizo 2.1 así exacto, puede haber datos que queden fuera. Y más, si lo bajo a 2, con más ganas va a haber datos que no van a hacer, que no van a estar comprendidos dentro de los intervalos. Si nuestros datos son enteros y, por ejemplo, te quedara 4.3, igual tienes que subirlo a 5. Siempre subirlo, no bajarlo ni dejarlo como está. ¿Sales? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a construir nuestros intervalos? El primer intervalo siempre va a iniciar con el dato menor, siempre. Entonces, en su conjunto de datos, ustedes siempre van a buscar el dato más chiquito. Nos sirve para calcular C y es el dato con el que nosotros empezamos. Como nuestro rango aquí, digo, nuestro valor de C fue 3, significa que si yo empiezo en 10, voy a abarcar el 10, el 11 y el 12. Ahí están abarcados los 3 primeros números. Ya que, o si no, fácil igual. Ya que localizaron el primero que fue 10, de ahí de este lado derecho van a agregar C. Ahorita les puse más 3, más 3, más 3, porque es el valor de C. Entonces ponen 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. Así hasta que ubiquen, ¿cuántos intervalos eran? 7. 7 intervalos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rengloncitos vamos a tener. Ahora, de este lado, si aquí era 13, aquí tiene que ser 12 en la parte de arriba. Y si no, pues cuentan 10, 11, 12, tenemos que abarcar 3, 12. Y de ahí, ya que localizaron el primero, van agregando 3 también de este lado derecho. 12 más 3, 15, más 3, 18, más 3, 21 y así sucesivamente hasta que completen los 7 intervalos. Aquí pueden comprobar si ustedes están haciendo bien sus cálculos, porque si aquí está 10 y aquí está el 13, en este lado que está aquí arriba tiene que estar el 12. Observa, de forma cruzada va como consecutivo 12, 13, 15, 16, 18, 19. Siempre tiene que ir así en forma cruzada de forma consecutiva. Ahora, cada intervalo, el primer número que aparece se le llama límite inferior. Todos, del 10 al 12, el 10 es un límite inferior y el 12 es el límite superior de cada intervalo. Cada intervalo tiene su límite. Del 16 al 18, por ejemplo, el 16 es el límite inferior y el 18 es el límite superior de nuestros intervalos. Es importante saberlo porque más adelante vamos a utilizar estas dos palabritas. Ya que calculamos nuestros intervalos, los colocamos en la primera columna donde dice intervalo o clase. Ahí se colocan los 7 intervalos. Después nos vamos a la siguiente columna, es el valor medio de nuestros intervalos. El valor medio nosotros lo vamos a calcular sacando prácticamente el promedio entre los dos. 10 más 2, entre 12 sería el promedio. Ese es nuestro valor medio. Ahorita lo vamos a checar. Sí, pero antes les voy a dar otros 2 ejemplos de cómo construir los intervalos porque a veces nuestros datos son diferentes. Sí, cuando nosotros tenemos datos decimales, por ejemplo, y el rango es muy pequeño, como en el ejemplo, dice, si en un conjunto de 60 datos el dato mayor es de 15.98 y el dato menor es de 14.26, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias con 5 intervalos. En este caso, el problema ya me está dando cuántos intervalos se necesitan. Ya no vamos a calcular el valor de K. K vale 5. Nada más vamos a calcular el valor de C. El valor de C va a ser igual al rango sobre el número de intervalos, sería 15.98 menos 14.26 entre 5. Ese sería 0.344. Ahora, como nuestros datos, observamos aquí,
utilizamos dos números decimales, entonces el valor de C ahora tiene que ser con dos decimales. Como tenemos 34,4, voy a utilizar hasta el segundo, hasta 34. Pero como dijimos hace rato, siempre lo vamos a subir. Entonces, de 34 yo lo voy a subir a 0.35. Siempre tiene que subirse ese número para que quede dentro de nuestro rango. Ya que tenemos el valor de C, construimos nuestro primer intervalo. El dato más pequeñito siempre es el primero que iniciamos, 14.24. Ese fue nuestro dato menor. A ese dato le voy a ir agregando 0.35 cada uno. 14.26 más 0.35, 14.61 más 0.35, 14.96 y así hasta que yo complete los 5 intervalos que me está pidiendo. Ahora, como aquí a veces se les dificulta cuando se manejan puntos decimales, utilicen su lógica entonces. Si aquí en el segundo fue de 14.61, este de aquí tiene que ser 14.60. Una centésima menos, no digo decimal porque es una centésima. ¿Sí? Entonces de 61 aquí tiene que ser 60. Y ya de ahí, ya que pudieron hacer pues ya van agregando 0.35 más 0.35 más 0.35 a cada uno hasta que se complete nuestra tabla. Un segundo ejemplo. Aquí tenemos datos con un decimal de 39.6 a 36.3. El rango de variación es muy poquito. Entonces aquí se nos pide hacer una tabla de distribución de frecuencia con intervalos, pero el problema no me dice cuántos, al contrario me pregunta cuántos intervalos se requieren. Hay que calcularlo con la fórmula de K. K es igual a 1 más 3.222 por el logaritmo de 25, que son los 25 datos que yo tengo, y me da 5.504. Lo subimos a 6 porque nuestros intervalos siempre son números enteros. Y ahora sí, ya tengo mis datos, ya tengo que K vale 6, el dato mayor vale 39.6 y el más chiquito 36.3. Calculamos nuestro valor de C. C es igual al rango sobre K, me da 0.55. Como estoy trabajando un decimal, este dato lo voy a subir a un decimal, que sería a 0.6. Ya está nuestro valor de C. Ahora calculamos nuestros intervalos. Empezamos con el dato más pequeño siempre, que es el de 36.3. Le aumento más 0.6, más 0.6 cada vez hasta que yo obtenga los 6 renglones que necesito, que van a ser los intervalos. Entonces, utilizando la lógica que les decía yo hace rato, si aquí fue 36.9, el dato que va a estar aquí arriba va a ser el 36.8. Ya que tuvimos pues ahora voy sumando 0.6 más 0.6 más 0.6 y ya tengo todos mis intervalos. Ya que tenemos nuestros intervalos, calculamos el valor medio. Para cuando hagan su trabajo no es necesario que me pongan todos sus cálculos. Con un rengloncito que me pongan y me digan cómo lo están haciendo, ya lo demás ya lo hacen directo como en otras tablas que hemos trabajado. ¿Sí? El valor medio de cada intervalo lo vamos a calcular sacando el promedio de los dos límites de mi intervalo. 10 más 12 entre 2 igual a 11. El segundo sería 13 más 15 entre 2, 14. Y así sucesivamente. No lo escriban todo, basta con un renglón que me pongan completo. Está sencillo, solamente es calcular el promedio de los dos. Listo. De ahí va nuestra frecuencia.
Aquí sí vamos a trabajar. Sí les pido mucha concentración para calcular la frecuencia. Si ustedes pueden seguir este método que yo les voy a decir, qué bueno, y no se van a confundir, ahí lo van a ver. Porque a veces me empiezan a contar números, y se equivocan, los repiten y no da, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el método que yo les digo? A ver, vamos a borrar esto. Ustedes tienen sus tablas, así, sus números. Bueno, luego entonces vamos a empezar. Dice, tenemos el número 13. Por un lado están sus datos y por otro lado van a escribir ustedes sus intervalos. Escriben sus intervalos, los 7 que necesitamos. Ahora vamos a empezar nuestro conteo. Tengo aquí el 13, lo voy a tachar aquí el 13. Lo tacho y aquí donde aparezca el 13 voy a poner una marca. Cualquier marca, puede ser un punto, un guión, algo que ustedes quieran ahí. Aquí voy a poner un asterisco. Después está el 19. Lo tacho en los datos y coloco mi marca aquí donde está el 19. Está el 22. Lo tachamos en nuestros datos y colocamos la marca donde está el 22. Sigue el 14, lo tacho aquí el 14 y voy y busco en qué intervalo va a estar el 14. Como no está en un límite del 13 al 15, aquí va a estar el 14. Y así sucesivamente, sigue el 13, voy poniendo marquitas. Cuando terminen, Cuando terminen van a quedar así sus datos, todos tachados. Ahí aquí no se me tacharon, todo va a estar tachado, todos sus datos aquí van a estar tachados y esta tablita va a estar llena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestra tablita llena, vamos a contar cuántas marcas hubo en cada uno de los intervalos. En el primero hubo 2, en el segundo 6, en el tercero 10 y así. Estos datos que ustedes van a contar se le va a llamar frecuencia. Esa va a ser la frecuencia para cada uno de nuestros intervalos. Entonces, aquí está el chiste. Si ustedes cuentan mal aquí un dato, todo lo demás que venga para adelante va a estar mal porque no van a cuadrar nuestros datos. ¿Sí? Esto que hacemos aquí es para sacar nuestras frecuencias. Y esas frecuencias se van a colocar en la tercera columna de su tabla. Cuando ustedes sumen sus frecuencias, debe de cuadrar con el número total de datos, que eran 48. Si no da nuestra suma, hay que borrar todo y volver a hacer nuestro conteo. Sigue la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos indica la proporción del total de datos que pertenecen a cada uno de nuestros intervalos. Es muy sencilla de calcularla. Nuestra fórmula es la frecuencia entre el número total de datos. Entonces queda mi tabla. Igual aquí solo con que pongan el primer cálculo. La frecuencia que es 2 entre 48, 6 entre 48, 10 entre 48. Hacemos nuestros cálculos, utilicen 4 decimales por favor y esa va a ser la frecuencia relativa. Fácil. Después la siguiente columna es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos indica el número de datos que son menores a nuestros intervalos superiores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo la vamos a calcular? Ahí la trabajamos. Recordemos que es ir acumulando nuestras frecuencias. La primera frecuencia sería de la frecuencia 1 se pasa, sería 2. La frecuencia acumulada 2 sería 2, el resultado que tenemos más 6. Ahí les puse colores para que lo identifiquen, más 8. La tercera sería 8 más 10. Pueden hacer este método o ir sumando sus frecuencias. 2 más 6, 2 más 6 más 10, pero es lo mismo que estamos haciendo acá, ir sumando. La otra sería 18 más 16, me da 34, 34 más 8, 42, y hasta que terminamos con el último, que igual tiene que coincidir con el número total de datos.
Fácil, ya lo vimos eso. De ahí sigue la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es ir juntando las frecuencias relativas. Esa es una. Ir sumando la primera con la segunda y así sucesivamente. O podemos obtener datos más exactos dividiendo la frecuencia acumulada entre el número total de datos, que sería 2 entre 48, 8 entre 48, 18 entre 48. Igual, utilícenme 4 decimales aquí, por favor, porque de ahí vienen las frecuencias relativas porcentuales. Y como ahí multiplicamos por 100 las frecuencias, ya vamos a dejarlo con 2 decimales. Primero está la frecuencia relativa porcentual. Esta frecuencia relativa porcentual nos indica el porcentaje de observaciones que hay en cada uno de nuestros intervalos. La vamos a obtener multiplicando nuestra frecuencia relativa que calculamos en la cuarta columna por 100. Que nos quedaría en la primera 0.0416 por 100, ya me queda 4.16. La segunda es 0.125 por 100, me queda 12.5 y así sucesivamente se va multiplicando todo por 100. Igual ahí está muy sencillo. Y la tercera, la última, es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ahí multiplicamos la frecuencia relativa acumulada por 100. Y así de fácil ya terminamos nuestra tabla.